Porque algo se le puede esconder a Dios. La Escritura dice, cantando, David decía, que si pienso huir de ti, si me voy a las montañas, ahí estás tú. Aún si me fuera al Seol, ahí estás tú. No me puedo esconder de ti. Deja de esconder cosas. Hay gente que está escondiendo ahí algo, por miedo o por orgullo. Escúchame. Fíjense lo que dice la Escritura. El hombre se estaba escondiendo. Deja de esconder cosas. Cuando tú pierdes la imagen y la condición, empiezas a esconder cosas. Hay cosas que empiezas a esconder, te da pena cosas, empiezas a tener vergüenza en áreas, te da pena, ay, pastor, no, es que de verdad, no quiero esto por esto y por esto. Empiezas tú a buscar cubrirte de cosas. En vez de enfrentar cosas, ¿cuánta gente le da la vuelta a las cosas? En vez de enfrentarlas. ¿Por qué? Porque el hombre perdió con el pecado todo eso. Ya hemos hablado de cómo Jesús lo rescató. Me estoy explicando. Pero ahorita estoy hablando de posición. Y Dios le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu posición? O sea, en vez de esconderte, ¿cuántas veces? Ay, papá, ahí está el de Coppel. ¿Me explico? Hay gente que, oiga hermano, quisiera hablar con usted. Y ya dejó de venir. Así sucede. Le digo, ¿qué problema de identidad debe tener? O no sé, que a lo mejor que pensará que el pastor está para juzgarlo, etcétera. No, en realidad lo que Dios quería era relacionarse con el hombre. Mira, te voy a explicar algo. El hombre, en vez de ir a buscar a Dios después de que la regó, se escondió de él. Hay gente que nomás pasó algo y te apartas, en vez de buscarlo, porque Dios lo que quiere hacer es salvarte, es librarte, no juzgarte. Entonces le dijo, ¿dónde estás tú? Perdió la posición de ser el dueño de todo, ahora se estaba escondiendo. Y el hombre perdió la posición porque perdió la imagen y la condición que lo hacía estar en la posición correcta. Ojo, escúchame. Cuando alguien se siente indigno y lo invitan a una fiesta, ¿por dónde anda? Como la muñeca fea, escondida entre los rincones. ¿Me explico? Porque no quiere verse, porque hay algo que no lo hace disfrutar de una situación correcta. Eso es lo que pasa en aquellos que no han entendido estos tres principios, que es la imagen, la condición y la posición. Pues el hombre perdió la posición de ser el que gobernaba, ahora se convirtió en un ser gobernado por pasiones, emociones. Dice la Escritura que el hombre operaba, vea Efesios capítulo 2, por favor, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Siguiente versículo. Entre los cuales también todos nosotros, ¿qué? Vivimos, siguiendo, ¿qué? En otro tiempo, en los deseos de ¿qué? En los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Se perdió todo. El hombre perdió la imagen, la condición y la posición. Ahora era gobernado por sus propias pasiones, por sus propios deseos. ¿Lo están recibiendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenía que hacer Dios? Volver a restaurar toda la condición del hombre. Toda la condición del hombre. Y por eso, ve a Hebreos ahora sí, a la cita que les había dado, capítulo 1. 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos últimos tiempos Dios habla a través de ¿quién? ¿Por qué?
¿Alguien me puede dar una idea por qué en este último tiempo habla por el Hijo? ¿Mande? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué? Para reconciliarnos. Porque es el heredero, por ahí se va acercando. Porque el Hijo es el que Dios ha creado, formado o engendrado para ser Él mismo. En estos tiempos habla a través de la misma palabra hecha humana. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, ¿y el verbo qué? En el versículo 14, y el verbo tomó forma humana, y vimos su gloria, o sea, la verdadera imagen, la condición, vimos su gloria como el unigénito, el igualito a Dios. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Entonces, en este tiempo Dios habla a través de sí mismo. ¿Cuál es sí mismo? Su Hijo. El Padre y el Hijo son ¿qué? Uno solo, porque el Hijo es la palabra. Dios habla a través de la palabra, es la palabra operando, es la palabra actuando, lo están recibiendo. Entonces, ¿por qué habla del Hijo? Porque es Dios mismo. ¿Qué dijo Jesús? Yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que mi Padre me dijo que hablara. Escúcheme, tuvo que venir Dios mismo para restaurar la identidad del hombre. Pellízquense, escuchen lo que les estoy diciendo, porque yo sé que el diablo los quiere dormir. Dios tuvo que tomar una forma humana para que la verdadera imagen restaurara la imagen caída del hombre. Estoy expresando. Sigamos leyendo. En el 2, y en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo es la fuente de todo, para que lo comprendan. Dios puso en el Hijo toda su divinidad. Toda su divinidad. Pónganle algo ahí, vea Colosenses capítulo 1, por favor, rápido. Capítulo 1, verso 17 al 19. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él que es el principio y el primero genéticamente de entre todos nosotros, de entre muchos hermanos, para que en todo tenga la preeminencia. Es mi hermano mayor. Jesús es mi hermano mayor. Pero somos iguales. Amén. Y dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase ¿qué? Ojo, ¿todo qué? Se los pongo, todo Dios habitar en el Hijo. Por eso al principio era el único, pero ahora eres ¿qué? Es el primero. Quiere decir que en ti habita todo Dios. En ti habita todo Dios. Todo Dios está dentro de ti. No puedes decir algo te falta. ¿Por qué? La escritura, ve al capítulo 2, por favor. Verso 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios habita en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero no se queda ahí. Y nosotros estamos ¿qué? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Posición, cabeza. Escúcheme, Dios tomó forma humana, ojo, para restaurar al hombre caído. El último Adán vino a restaurar al primer Adán. ¿Me estoy explicando? ¿Quién es el primer Adán?
Todos los que nacieron de papá y de mamá. Los que son hijos de Adán. Pues Él vino a restaurar. El último Adán, por eso se le dice el Hijo del Hombre. Apúntenle cuando lean. ¿Qué significa el Hijo del Hombre? Jesús es todo hombre, pero también es todo Dios. El Hijo del Hombre es Dios en forma humana. Tú me vas a decir, pues qué bonito estar hablando así de Dios o de Jesús. No, está hablando de ti, porque Él es el primero, pero tú sigues siendo. A ver, hermano, ¿cuántos hermanos tienes? Sí. 7. El mismo papá y de la misma mamá. Ok. Todos ellos forman parte de una descendencia. Su propia sangre les vincula unos con otros. Pues tú vienes de la misma semilla de Dios. Primera de Pedro 1:23, por favor. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de una semilla corruptible, sino de una semilla incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Él estamos completos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ya te dije acerca de su identidad y de su condición. Y te estoy hablando de la posición. Si no estás en una posición correcta, no puedes ejercer el dominio. Escúchame. Si no tomas tu trono, no puedes dar órdenes. Y vamos a entender cómo lo hizo Jesús. Regresemos a Hebreos capítulo 1, por favor. En estos tiempos ha hablado por el Hijo, en 1:2, pero en el 3, fíjate lo que dice. Jesús, siendo el resplandor de su gloria. ¿Y qué es? La misma imagen de Dios. O sea, viendo a Jesús estaba viendo a Dios. En ese momento, durante 3 años, Dios tenía cuerpo humano, en uno solo. Después de su muerte y de su resurrección, ahora Dios está en todos sus hijos. Hay muchos dioses caminando. Aquí es la reunión de los dioses. No se asusten, no estoy diciendo tonterías. El mismo Salmos dice así. Estoy en la reunión de los que gobiernan, de los que mandan. A ese principio se le llama eclesía. Búsquenlo en derecho o búsquenlo en historia griega. Eclesía o iglesia son los que mandan, son los que gobiernan, son los que mandan las órdenes. ¿Me estoy explicando? Ahora bien, en el 1:3 dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, ¿qué hace? Gobierna, sustenta todas las cosas ¿con qué? Con palabra, da órdenes. ¿Cuántas cosas de tu vida están desordenadas solamente porque no te pones en la posición correcta a dar órdenes? ¿Cuánta gente todavía sigue derramando su corazón delante del trono en lugar de sentarse en el trono? Hasta hay muchos cantos. La Biblia dice, ven, acércate confiadamente ante el trono de gracia. No dice ante el trono, al trono de gracia. Te está diciendo, siéntate en el trono de gracia. Siéntate, la posición correcta. Ojo, fíjate lo que dice. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue su labor? ¿Cuál fue la misión que tuvo que hacer Jesús? Ahí te va. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿por medio de qué? Esa fue su misión. Haberte purificado, quitarte todo lo malo, quitarte lo que te estorbaba. ¿Ya cumplió su misión?
Ahora, ¿cuál volvió a tomar su posición divina? Se sentó, ¿a dónde? A la diestra de la majestad. ¿Dónde más? En las alturas. Pásenle. ¿Sí? Se sentó a la diestra de la majestad. Se sentó a gobernar. Ahí los sugieres de puerta, por favor, para que... Oh, ya se fueron, pero para que estén atentos. Lo están recibiendo. Fíjate lo que está diciendo. Efectuó, ahora se sentó. ¿Por qué se sentó? Ahí te va. Jesús tuvo que trabajar como si estuviera en el día 6 para volver a introducir al hombre al día 7, porque el hombre con el pecado se salió del día de reposo. ¿Me explico? Ya te había explicado. Dios creó al hombre, ¿en qué día? Lo creó en el día 6, pero lo formó ¿dónde? Porque Dios creó al hombre ¿para qué? Para que gobernara como él en el día de la bendición, que es el día 7. La próxima semana vamos a hablar de la bendición. Lo importante que es la bendición. ¿Y dónde opera la bendición? En el día 7. En la posición. Dice que Dios descansó. La palabra correcta, Dios se sentó. Cuando te dicen descansa, ¿qué te están diciendo? Siéntate. Venga, pásele, siéntese. ¿Me estoy explicando? Ahí están los afanados. No, aquí, yo. Pero ándele, siéntese, mires. Ay, no, aquí. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque al sentarte en la posición correcta es cuando Dios trabaja. A ver, de este lado, acá todavía Jessy está no sé dónde, allá las hermanas no sé, están más acaloradas. A ver si ustedes responden. Cuando tú te sientas o tomas la posición correcta, es cuando Dios trabaja. ¿Ya lo están recibiendo? ¿Sí? Ahora bien, fíjate lo que te trato de decir. La orden fue esta. Salmo 110. Salmo 110, versículo 1. Jesús se sentó a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad. Subraya el nombre, la diestra. Juró Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos, ¿qué? Mientras no te sientes, Dios no se activa. Por eso es tan importante la posición. La palabra diestra es el lugar de su poder, el lugar de su justicia, el lugar de su habilidad. Y Dios está diciendo, siéntate aquí, en el dominio, en la extensión de mi trono. Eso es la diestra, es el mismo lugar de autoridad del Padre. Siéntate a mi diestra hasta que ponga, ¿quién los va a poner? ¿Tú o Él? ¿Cuántas veces tú eres el que tratas de arreglar la situación? Y lo único que necesitas es ponerte en la posición correcta para que Dios active todo su favor para contigo. Por eso te quiero enseñar de la posición para enseñarte la próxima semana de la bendición. ¿Dónde opera la bendición? ¿O por qué se detiene la bendición en muchos aspectos? Cuando ya la bendición es parte de nosotros, de nuestro diario vivir. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque la posición no te estás afirmando en ello. Siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estar a tus pies. Y ese lugar no es un lugar terreno, es un lugar donde tu espíritu reposa. En el libro de Efesios capítulo 2, por favor, versículo 8, versículo 6, desde el 6, por favor. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo ¿qué? Sentar, ¿en dónde? En lugares celestes.
Hay tres cielos para que lo entiendas. El primer cielo, aquí, todo lo que está bajo la atmósfera. Segundo cielo, en la estratosfera. Tercer cielo, la presencia de Dios. El otro día estaba hablando de un documental. A mí me gusta mucho ver las estrellas y tengo un mapa estelar ahí. Y siempre ahí en la noche yo lo estoy poniendo y ya estoy identificando ciertas estrellas, ¿sí? Así estaba David, ¿no? Decía que veía las estrellas y decía, tanta expansión y Dios y Dios ha puesto al hombre como dueño. Si quieres ver más contenido, síguenos en nuestras redes sociales, dale me gusta, comparte, activa las notificaciones y prepárate para lo que viene.